Buenas tardes, comunidad Ginkgo. Gracias por acompañarnos una semana más en este su espacio. Hoy vamos a aprender muchas cosas, vamos a tocar temas medio fuertes. ¿Tú cómo estás, Javier, el día de hoy? Estoy bastante bien, gracias. El clima me favorece, me pongo más pensativo, proactivo cuando están los climas así, lluvioso. mm, Reflexivo. ajá, está lluvioso, reflexivo. Y pues bueno, acaba de también pasar una fecha muy importante que era el Día Internacional del Suicidio, ¿no? Que nosotros estamos haciendo estos esfuerzos para que nuestra comunidad hable con nosotros, hable entre ellos y combatamos toda esa infodemia que hay detrás de ello. Pero bueno, ese es un tema aparte, pero que cuando se cronifica lo que vamos a hablar el día de hoy, pues sí tenemos inclusive a conductas autodestructivas. Sí, porque hoy vamos a tocar el tema del duelo, que es algo que siempre vamos a vivir, no solo por una pérdida de un ser querido, sino por muchas cosas que suceden en nuestra vida. ¿Qué nos puedes contar en grandes rasgos del duelo? Sí, el duelo se puede experimentar de dos formas. Ya hablamos de ansiedad y de depresión. Puedes tener inclusive los dos malestares. Ansiedad por separación, es decir, que te empiece a generar ideación de que vas a perder algo y te empiezas a poner muy ansiosa, muy ansioso. O también lo puedes caracterizar por medio de la depresión, la nostalgia eterna, ¿no? De aquello que extrañas. El duelo también puedes llegar a experimentar culpa si es que con lo que perdiste, por qué lo perdiste, cuándo lo perdiste y todo tu contexto que estés atravesando. El duelo parece ser una emoción de salida, es como en donde cae la cascada prácticamente de todas las emociones, viene a descansar sobre algo que le llamamos ese duelo. Y el duelo sería la, la pérdida de objetos, de situaciones, inclusive de mí mismo, de cómo era antes, que esté añorando mucho como era antes, por ejemplo, los que están muy enfocados en su juventud, ¿no? Y no, quisiera volver a ser niño, quisiera volver a ser adolescente, lo que sea, puede haber duelos y pues inminentemente también el tema de la muerte de un familiar, de una mascota, entre otras cosas. A grandes rasgos, entonces el duelo puede contener ansiedad, estrés, depresión y que si se dejan cronificar, pues llegamos a un tema de combinaciones de problemas psicológicos. Sí, el duelo es una parte muy terrible porque justo es cuando te enfrentas a culpas, cosas que hiciste, cosas que no hiciste o cosas que perdiste en algún momento. Estoy leyendo un libro de Mario Benedetti que habla del duelo de la jubilación. El libro habla de una persona que se jubila y entonces pierde toda su identidad como persona. Esa es otra parte importante del duelo, porque no solo es perder algo o a alguien, es perderte en una posición. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué puedo hacer para que no me afecte tanto? Ujú. En terapia psicológica se ve de la siguiente manera, eh, como una adicción o una dependencia. Hay personas que se pierden en su adicción, también puede ser al trabajo, un workaholic, puede ser una dependencia excesiva emocional hacia la pareja, alguien que pone por sobre todas las cosas a su pareja, a su trabajo, a las cuestiones materiales. Eh, Como se aborda en psicología es que se hace un círculo, un circulito y empezamos a rebanar como si fuera un pastel. A cada pedazo de pastel, asígnale un porcentaje y en esos porcentajes lo puedes distribuir en familia, trabajo, si estás estudiando, pues es escuela, pareja, amigos, sociedad. Puedes sacar varios pedazos. Si tú consideras que uno de los pedazos es más grande que el otro, probablemente si lo llegas a perder, puedes experimentar más duelo. A los que somos más familiares, ¿no, Meli? Por ejemplo, tú y yo que nos caracterizamos, que ya nos conocemos, somos mucho más familiares. O sea, para nosotros primero va a estar como la familia
y después pues lo que venga ya lo vamos ahí acomodando. Podemos llegar a ser mucho más hipersensibles ante la pérdida familiar, cuando vemos que otras personas no. Y ahorita que me estás platicando de alguien de duelo por jubilación, eso es muy, muy característico. También hay duelo transcultural de los que se van de becarios a otros países y se van solos. Desde aquí, de una vez les digo que si te vas a ir a otro país, checa que no tengas ansiedad, que no tengas depresión, porque eso te cuesta. El duelo por jubilación es muy característico, inclusive, no sé si haya estudios, pero sí hay comunicación social, hay periódicos que dicen que las personas que se jubilan entran en una depresión profunda, que se sienten inservibles y que llegan a morir antes, inclusive. Pero eso, como lo dije al principio, tiene mucho que ver con cómo distribuyas tu pastel y todo lo que es la vida, ¿no? Sí, por eso siempre es importante darle su justo lugar a cada cosa que haces en tu vida para que no te defina una sola cosa, porque si esa parte se rompe, entonces es cuando se quiebra todo tu entorno. Y yo creo que la tristeza es una de las características más puntuales del duelo. Hablando en mi caso muy personal, mi papá murió hace 11 años y esa tristeza se me fue acumulando 11 años. Y no solo fue tristeza, sino que causó muchas cosas adversas en mí. ¿Cómo afecta a toda una familia el perder a una persona? Es caos. Es caos al principio y también depende también de las condiciones de muerte, si es esperada, si no es esperada. Bueno, ninguna se espera, ¿no? Pero por lo menos te vuelves más consciente y aceptas la muerte de una persona que le dijeron que a lo mejor tenía una enfermedad terminal. En ese momento empiezas a vivir tu duelo. El duelo uno piensa que es cuando muere la persona, pero yo creo que a lo mejor me puedes dar tú la razón. Sí, En una persona con enfermedad crónico-degenerativa, el duelo ya está desde antes, desde que lo puedes ver postrado, enfermo, que lo llevas al hospital, desde ahí se está experimentando un duelo. sí. Estás viviendo también el duelo con la misma persona. Y de eso se trata también la terapia psicológica, ¿no? De la aceptación y el compromiso que vas a llegar a tener para que cuando pase lo inminente. Un dato curioso sobre las enfermedades crónico-degenerativas, Meli. Muchas veces los pacientes se están cubriendo de otras enfermedades, por ejemplo, llevan tratamientos para diabetes, para cáncer, o así, esclerosis, ¿no? Y llegan a morir de otra cosa, de otra afección. Sí. Y entonces todo el mundo se queda así, pero es que se tomaba su medicamento, o los clásicos de es que fumaba mucho y nunca murió de eso, ¿no? No tenemos aquí nadie asegurado cuándo nos vamos a morir, ni cuánto tiempo vamos a vivir. Puede ser por accidente y por otra cosa. Pero ese tipo de detallitos son los que de alguna manera están detrás del duelo. Y explicarte también un poco cómo funciona el duelo. Puede ser un duelo agudo, que es el que todos experimentamos ante la pérdida de un familiar o de un objeto, una persona, o el que se llama duelo patológico. El duelo patológico ya tiene que ver con trastornos como la depresión y la ansiedad. Ese duelo patológico, y si te tocó una familia que te dice no llores, debes de estar fuerte. Híjole, quién sabe cuánto tiempo se pueda reprimir eso que después, como una olla express, va a llegar a explotar. Sí, porque hemos hablado también aquí mucho de la distimia, que yo creo que es una de los tipos de depresión que oculta mucho el duelo, y lo digo experiencia propia, es un tipo de duelo que tú sigues funcionando y puedes funcionar hasta mejor que otras veces, pero lo Ujú. tienes aquí guardado. Hay algo que siempre me platicas tú, Javier, muy interesante, que es frecuencia e intensidad. Cuando Eh, la tristeza ya no es normal. eh, Haces un cuadrito donde dibujas la semana. En el primer cuadrito, un cuadrito lo divides en cuatro y en el primer cuadrito vas a colocar los 7 días de la semana. Pues puedes ir colocando uno por uno días de la semana, haciendo memoria de cuántas veces estuviste triste.
Si llegas a 7, puede ser patológico, es decir, los 7 días de la semana. En el segundo cuadrito lo que puedes hacer es colocar la duración. ¿Cuánto te dura los episodios de tristeza, de culpabilidad? Recuerda que el día tiene 24 horas. Si tú me hablas que las 24 horas del día, 20 horas, te la pasas en tristeza, ya es otra red flag, ¿no? También, o sea, tenemos la primera que te aproximas a los 7 días de la semana, luego a que que te aproximes a mucho tiempo cuando estás despierto. La otra sería la intensidad. Califica tu tristeza del 0 al 10. Yo sé que cada cabeza es un mundo y tú la puedes calificar como quieras, pero trata de ser muy objetiva. En cuanto del 0 al 10, ¿qué tanto te está perjudicando eso? Y el último cuadrito, déjalo para qué conductas te has visto que antes no tenías, que ahorita ya haces más. Gritas, comes, duermes menos, duermes más, peleas a cada rato, ya empiezas a tener problemas laborales, familiares, de pareja. Ahí están las 4 red flags con las que te puedes identificar y ya es prácticamente una obligación que requieras asistencia psicológica, que se está convirtiendo en un duelo patológico esto. Sí, y es muy Ujú. importante que sí busquen ayuda porque, como vimos en el episodio pasado, todo eso afecta a nuestro sistema por dentro. No es nada más externo, no es nada más como tú te sientas. Se va acumulando, se va guardando y es como una maquinita que se va oxidando poco a poquito y nos puede causar muchas cosas. Ya para cerrar, Javier, hay algo que a mí me gusta mucho, puntualizando en la pérdida de un ser querido, porque hay muchos tipos de duelo, pero es el legado. Es eso maravilloso que de alguna manera te sostiene cuando sientes una pérdida. Platícanos un poquito del legado, porque tiene muchas aristas, pero un poquito. Perfecto. Sí, en la terapia de aceptación y compromiso nosotros empezamos a vernos a través de nuestros valores. Finalmente, esa persona que quisimos mucho conservaba un tipo de valores. Valores de amor, humor, amistad, respeto, responsabilidad, solidaridad, empatía, mente abierta, ¿no? Una manera de guardar respeto y empatía con esa persona que muere o con esas personas que murieron también es extraer lo mejor de sus valores, que es un legado, es como una herencia que esas personas nos dejaron y nosotros tratar de llevarlos a cabo como ellos lo hicieron. Ujú. En este caso, como tú no lo comentaste, pues fue padre, lo siento mucho, sabes que estoy contigo en ello y el legado más maravilloso de tu padre es que tú eres una extensión de él. Los hijos somos una extensión de nuestros padres, también de nuestros abuelos, de nuestros familiares de sangre y los de no sangre. Sí, Tienes un buen amigo, una buena amiga a quien consideras parte de tu familia. No son consanguíneos, ¿no? Tal vez, pero compartieron valores. Y la mejor manera de respetar su muerte es seguir ejerciendo esos valores con las demás personas. Y hay algo que parece ser como una creencia religiosa, pero yo me voy más allá, ¿no? Por si sí o por si no existe el más allá, a nadie de nuestros muertos les gustaría vernos sufrir, sí, a ninguno. Como ya no pueden hablar, ya no los podemos ver, ya no pueden acercarse al oído y decirnos, a lo mejor nada más se nos presentan por medio de sueños, algunas alucinaciones también cuando es patológico esto. Eh, pero te imaginas a alguien si existiese y está en otra dimensión, pero que te pudiera estar viendo y te viera sin comer, sin dormir, llorando todo el tiempo. ¿Sabes? O sea, ¿qué sentirías tú al ver a alguien así y que no pudieras hacer nada? Por sí. lo tanto, yo considero que no, más allá del respeto, es como prácticamente valorar a nuestros muertos siguiendo este legado porque somos una extensión de todos ellos. Y esa es la manera en que nosotros vamos a poder encontrar también la sanación. No es la cura, pero vamos a empezar a sanar algo dentro del duelo y las culpabilidades y todo ello. Así es. A mí.
Algo que yo leí en algún libro en aquel momento, un libro de tanatología, decía, si te dijeran que si lloras 100 días seguidos en tu cuarto, tu familiar va a regresar, lo harías, pero aunque lo hagas, no va a volver. Entonces, Exacto. merece tu familiar ser recordado desde el amor y no desde el dolor. Eso fue algo que me marcó mucho y que me ayudó mucho a recordarlo cada día. Entonces, espero Totalmente. le sirva a alguien que lo esté viviendo o que Eh, tenga algún problema, busquen ayuda, es muy importante. sí, saben que cuentan con nosotros también. Y los leemos a través de los mensajes. Estamos muy interesados en aportar a nuestra comunidad y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar en pues en esta charla con nosotros en temas varios, ¿no? Y ya nos tocaba hablar sobre este. Le mandamos un fuerte abrazo a la audiencia y te mando un fuerte abrazo, Meli. Excelente noche, Gracias. tarde o día. Besitos. No olviden seguirnos y darnos like. Advertidos. Porfa.